Hola, soy Andrés Velasco y junto con Isabela Parra y Sergio Zapata vamos a hablar sobre el proyecto de investigación para el curso de procesos estocásticos y nos basamos en la tasa representativa del petróleo en el mercado para datos en las empresas de Ecopetrol y ExxonMobil. Bueno, la base de datos que encontramos en Internet tiene que ver, como ya había dicho anteriormente, con la tasa de representación del petróleo en el mercado para dos grandes empresas en Colombia y en el mundo, Ecopetrol y ExxonMobil. ¿Para qué sirve esta base de datos? Pues el análisis que planteamos para la tasa de representación del petróleo en el mercado se hizo para ver cómo sus valores máximos y mínimos pueden influir en la economía pues, de estas empresas. Y los valores obtenidos servirán como para presentar un panorama a las compañías con respecto a qué tan relacionados se encuentran estos datos del valor del petróleo de un día para otro y vamos a determinar si estos valores son aleatorios o si hay una conexión grande entre los datos. Bueno, nuestras categorías sobre la base de datos escogida, pues tenemos primero que todo la fecha para cada registro, el valor del cierre para el día para el día del petróleo, el valor de apertura del día, los valores máximos y mínimos que alcanza el petróleo y también el porcentaje de variación entre estos valores. Listo. Y los datos que evaluamos, pues el análisis se hizo escogiendo dos variables independientes. En el caso de nuestra base de datos tenemos el valor máximo y el valor mínimo. Y también lo relacionamos con cada una de las compañías. Pues a estas les dimos valores binarios porque son variables cualitativas. Para todo el desarrollo del proyecto usamos Octave, pues que posee los códigos para cada una de las herramientas que usaremos para hacer un buen análisis y además pensamos que es un programa muy completo y vamos a tener que usarlo más adelante en nuestras carreras. Entonces queremos como irnos familiarizando con él. Bueno, para hacer el análisis empleamos el cálculo de los betas para cada compañía, también el S cuadrado y los intervalos de confianza para beta cero y Durbin-Watson. Usamos Durbin-Watson porque queríamos comprobar si los valores máximos pues estaban relacionados entre los diferentes días. Y no usamos herramientas como ANOVA, pues debido a que la hipótesis que plantea ANOVA es para buscar igualdades entre medias y pues lo que vamos a esperar es que esta hipótesis sea rechazada, pues esperamos que los datos no sean iguales. Tampoco usamos los intervalos de predicción y YP porque pues no queríamos predecir valores en este caso, sino estimar intervalos. Bueno, en cuanto a los cálculos, ya tenemos que tanto para el valor máximo como para el valor mínimo se calcularon los betas y lo primero que hicimos fue una multiplicación de x por x transpuesta y sacamos su inversa, como pueden ver en la imagen, y después se multiplica esto por x transpuesta por y. Los valores de los betas serían para los valores máximos en, en la parte izquierda 14.275 y 65.761 y para los mínimos pues en la derecha 13.83 y 65.01. Y estos son los modelos de regresión que planteamos para cada uno de los valores. Y ya pues lo que tiene que ver con el análisis genérico para nuestros betas, podemos decir que beta cero será nuestro origen. Desde ahí iniciarán los datos y es el valor más pequeño que pueden tomar. Beta uno será la pendiente o la constancia con la que cambian los datos y los betas también sirven para saber cuánto cambia Y cuando X aumenta o disminuye en una unidad. Bueno, hablando de la aplicación de los datos de los betas en nuestro planteamiento, podemos decir que el valor máximo va a tener
que va a tener el precio del barril de petróleo en dólares en cada compañía jamás va a ser menor a 14.275 dólares. Es decir, que va a iniciar con un valor aceptable, el cual en el transcurso del día va a poder aumentar o disminuir. En cuanto al valor mínimo que va a tener el precio del barril del petróleo en dólares, en cada compañía jamás va a ser mayor a 13.836, es decir, que pues, va a iniciar con un valor aceptable, el cual en el transcurso del día puede aumentar o disminuir. En el cálculo de ese cuadrado, para calcular este, primero obtuvimos los errores haciendo y menos y estimado al cuadrado y después lo dividimos entre el total de datos menos 2, que es m igual a 2546, y pues también el s que se haya sacando la raíz al resultado de ese cuadrado. Para el valor máximo, esto nos da un valor de 47.339 y para el mínimo tenemos un valor de 48.306. Hablando del análisis genérico de ese cuadrado, sabemos que ese cuadrado, al ser un valor tan grande, significa que los datos están mucho más dispersos, por lo tanto, pues hay más tendencia a que el modelo sea del tipo aleatorio. Pues teóricamente hablando, esto se conoce que mientras más pequeño sea el dato, mejor va a ser el modelo para predecir. Entonces, en la aplicación de ese cuadrado en nuestro planteamiento, podemos decir que entre los valores máximos que se tomaron en los diferentes días, no existe ningún tipo de relación y que los datos se presentan de manera aleatoria. Por lo tanto, pues nos dice que el valor máximo del dólar en cada empresa no depende de nada y pues así se va a poder concluir que la variación entre los valores que toman los barriles diariamente no depende de la empresa, sino pues de algunos factores externos como la inflación, la demanda, el peso del petróleo, la tasa de cambio, los factores políticos y pues hay más factores que pueden influir en esto. Lo mismo sucede con los valores mínimos, pues como podemos observar, el S cuadrado es también igual de grande. Ya en el cálculo de intervalo de confianza de beta cero, para calcular el intervalo, lo que hicimos fue usar el S, que sería la varianza, y con este valor calculamos el S beta estimado, como se expresa aquí, y pues teniendo ya el valor, lo multiplicamos por la suma y la diferencia entre el beta y el valor T, que se tomó con un 95% de probabilidad. Entonces, pues estos van a ser los resultados del intervalo inferior y superior para cada valor, para mínimo y para máximo. Entonces, para el análisis genérico de intervalos, para el valor máximo del intervalo que nos da es un beta sub 0 oscilando entre 14.275 y 14.275 con unos decimales de más, que son muy pequeños. Lo mismo pasa para el mínimo, que el beta sub 0 oscila entre 13.836 y 13.836 más unos decimales de más. Entonces, pues, como dije anteriormente, las diferencias entre los límites que se dan por decimales son muy pequeños para ambos casos. Entonces, podemos decir que el valor, que al ser este valor diferente de cero, tendremos que habrá una relación lineal entre empresa y valor máximo, que lo mismo sucede para el mínimo. Bueno, ya como lo dijo mi compañera, podemos analizar que los valores máximos y mínimos del precio en dólares del barril de petróleo de las empresas no variará demasiado, solo unos cuantos decimales, como lo mencionó, dando como resultado un valor máximo y un valor mínimo medianamente fijo para el valor del dólar y que se puede usar para algunas estimaciones. Bueno, ahora respecto al cálculo de Durbin-Watson, solamente se restaron los errores anteriores de los errores y se elevó al cuadrado. Con esto encontramos la parte de arriba que se denominó de arriba. Para de abajo
debíamos tener en cuenta simplemente los errores al cuadrado, recordando que el error es y menos y estimado. Finalmente encontramos D dividiendo la parte de arriba entre la parte de abajo y nuestro valor final fue de 34,934 para los valores máximos. Después, para buscar el valor en la tabla, trabajamos con el supuesto de que el valor para el intervalo no iba a aumentar de forma significativa entre 2000 y 2548 datos, que son los datos que estamos manejando nosotros en nuestra base. Por eso trabajamos con un n de 2000 datos y el intervalo para el valor máximo nos da entre 1,925 a 1,927. Aplicamos lo mismo, pero para los datos del valor mínimo. Este Durben es igual a 34,273. Usamos el mismo supuesto mencionado con el mismo intervalo, el cual es 1,925 a 1,927. Listo. Entonces, al hacer la comparación de los D, de máximo y mínimo, con el valor del intervalo mayor, o sea 1,927, encontramos que en ambos casos D es mayor que el límite superior. Por lo tanto, podemos afirmar que los errores entre los diferentes valores máximos y los errores entre los diferentes valores mínimos encontrados en las bases de datos serán independientes. Ahora, el estadístico de Durbin-Watson nos permite saber que comparando el valor estimado y el valor hallado con respecto a los valores máximos y mínimos, estos últimos valores serán totalmente independientes del día anterior o el día que les procede, dando a entender y recordándonos que los precios de los barriles en dólares del petróleo que se toman diariamente no dependen de la empresa, sino de algunos factores externos a esta como la inflación, la demanda, el peso del barril del petróleo, el valor del dólar e incluso situaciones sociopolíticas, entre otros. Evidenciamos de nuevo en esta parte que los valores son dispersos, lo que quiere decir que tienden a ser aleatorios. Con las herramientas de análisis utilizadas en el proyecto, pudimos comprobar que los datos son aleatorios, recordándonos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tienen una gran dispersión y como conclusión general, esta aleatoriedad da cuenta a las empresas de que los datos de las variables no están relacionados entre sí, entre un día y otro. También que muchos otros factores que entran a jugar en la determinación de la tasa representativa del petróleo y que son estos los que terminan afectando dichas variables. Muchísimas gracias.